Bueno, primero que nada, escuchando a José Antonio, en términos de las dificultades que tuvimos en las escuelas, sí quisiera yo aprovechar, porque está aquí Mónica, agradecer a todo su equipo de gente que nos ayudaron. Perdón, ya Luis, que nos ayudaron, pusieron muy amablemente, pusieron un equipo de gente para que estuviera hablando y nos estuvieran apoyando. Una de las cosas que aprendimos también es que los supervisores escolares son importantísimos y hay de todo en la canasta, o sea, hay gente que nos ayudó y nos dijo, no se preocupe, yo le doy acceso a 3 escuelas que superviso, y gente que decía, no pueden entrar, ¿no? Y ahí sí ya eran los supervisores con su criterio, ¿no? Pero en general la Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal nos apoyó muchísimo, puso un equipo de personas a estar hablando, porque una de las dificultades que tuvimos fueron los permisos de los papás. Nosotros solicitamos permisos para aplicar entrevistas y con base en eso, como dice José Antonio, llegábamos y decían, estos ya tienen permiso, ¿no? Entonces, estos son los que tienen que entrevistar. Pero bueno, eso al final del día se salvó. Y es un punto importante, no es menor, porque precisamente uno de los problemas que hay ahorita con las encuestas es la representatividad y la cobertura. En el momento en el que nos empezamos a tomar muchos permisos para hacer encuestas, entre ellos la selección del informante final, pues la calidad de los datos empieza a bajar, ¿no? Entonces, no es un detalle menor, es muy importante. Bueno, nosotros partimos, como dijo José Antonio, de la idea de que el término de bullying tenía demasiadas acepciones y se usaba para todo. Inclusive, bueno, pues el término de ya me bulleaste entre los niños, ¿no? Cuando nos juntamos en las reuniones con Úrsula y le preguntaba yo, bueno, pero a ver, tú sabes mucho, ¿cómo defino yo el bullying? Entonces empezamos a ver que fuera repetido, que a lo mejor los mismos niños, que fuera constante. Entonces seguimos una serie de planteamientos de lo que sí ya puede constituir el acoso. Y lo que hicimos fue traducirlos en una construcción estadística a partir de muchas variables. Tenemos por un lado, del lado derecho, medimos desde luego la percepción de tú has sufrido bullying, que es lo que dijo José Antonio, que estaba en 15%, y por el otro lado hicimos toda una matriz de los actos que habíamos encontrado en el estudio cualitativo y los medimos como incidencia, o sea, les preguntábamos, en el último año escolar te pegaron, se burlaron, etcétera, ¿no? Y todos esos actos, uno por uno, fuimos preguntando cuántas veces ocurrieron, si fueron los mismos niños, si se hicieron con la intención de molestar. Y con toda esa información la trasladamos en esta construcción del índice. Llegamos a un valor de maltrato o a una definición de maltrato a partir de 4 criterios encadenados. El primero es que de la lista que tenía José Antonio haya por lo menos un abuso físico. ¿Por qué? Porque lo que encontramos es que en todos los maltratos, de hecho, hay una parte muy subjetiva. Si es un maltrato o es nada más un trato, si una burla sí es un acto de maltrato o es nada más una broma, es toda una parte de percepción que además, bueno, pues como hemos visto últimamente es algo muy importante y lo que nosotros decidimos es que el hecho de que hubiera un maltrato físico ya nos ponía en otro nivel. Y efectivamente, ya cuando nos fuimos a ver los datos, nos da una incidencia mayor o una frecuencia mayor de recibir actos cuando tenemos algún acto físico. Ese fue el punto de partida. El siguiente fue la cantidad de maltratos, es decir, que hubiera muchos maltratos. ¿Cómo los definimos? Hicimos 2 segmentos, todo lo que estaba dentro de la curva de distribución y lo que estaba en la cola a partir del percentil 75. Y esto dentro de cada grupo, porque los grupos de maltratos los dividimos en 3. En color amarillo, los niños que están muy seguros,
en color verde los niños que solo tuvieron maltratos psicológicos o tratos psicológicos, y en azul donde ya hubo al menos un trato verde, y además puede haber psicológicos, ¿no? Un trato físico. Entonces los dividimos por los percentiles y nos fuimos a la distribución de la cola. Ese fue el segundo paso. Todo esto encadenado, o sea, nosotros íbamos diciendo, bueno, tiene que haber uno físico y luego estar en el percentil, en el último percentil. El tercero fue la intención, y es que por arriba del promedio los actos se hubieran hecho con la intención de molestar al niño, ahorita lo vemos. Y por último, el que lo hayan hecho los mismos compañeros, porque uno de los criterios para definir el bullying es que sea repetido, ¿no? Ya sea siempre el mismo, o 2 del 3, o en la combinación que se dé. Bueno, esta es la tabla que tenía José Antonio, las incidencias que están aquí de los alumnos que dicen que sí recibieron alguno de esos actos, es el porcentaje del 100% de los alumnos que sí recibieron alguno de ellos, ¿no? O sea, nunca va a sumar 100 ni como renglón ni como columna. A partir de esto, como dijimos, en los 3 colores se agrupan. El último, que es el importante, del que vamos a partir para irlo segmentando y luego construir el maltrato, es cuando hay por lo menos uno de los actos físicos. Y como dijimos, el segundo paso es la cantidad de actos, donde usamos el criterio del último percentil. El tercero es que se haya hecho con la intención de molestar, y el último, la repetición. En primaria, bueno, primero que nada, 29% de los niños en primaria dicen que no recibieron ningún acto, o sea, están totalmente seguros. 1% solo mencionó robo, pero solo robo, sin ninguna otra cosa o acto asociado. Luego, en los maltratos psicológicos o los tratos psicológicos, tuvimos un grupo donde la cantidad de actos y el hecho de que se hayan hecho con intención son muy pequeños. Entonces, a lo que nos llevó es a decir, bueno, estos niños en realidad están seguros, simplemente hacen bromas, hacen burlas, se llevan pesado y son seguros. Entonces, si tomamos en cuenta esos 3 grupos que están en amarillo, la suma de los 3 nos da un 40% de niños que están, digamos, en situaciones fáciles, ¿no? En su convivencia escolar. No tienen tratos agresivos o no tienen ningún trato y están en una situación muy segura. El segundo grupo es donde hay solo tratos psicológicos declarados, no hay ningún trato físico, y también lo fuimos segmentando si son pocos, si son muchos, en combinación con que se hayan hecho o no con la intención de molestar. Pero para no irnos a mucho detalle, si quieren nos vamos ya nada más a la parte de abajo, que es donde están los niños que sí recibieron alguno de los maltratos físicos. Esos son empujar, pegar, destruir tus cosas, obligar a hacer algo a la fuerza, y como dijimos, el hecho de que haya uno solo de ellos ya los hace entrar a ese grupo. Por eso es que es muy importante la resegmentación después. Lo que hicimos después es, usando el percentil 75, los dividimos en los que están arriba del percentil y abajo, ¿no? Es decir, en la curva o en la cola. Para empezar, todos los niños que tienen maltratos físicos, si nos fijamos, su rayita de la cantidad de tratos que recibieron en el año es mucho más alta que la de cualquier otro niño. En este caso, para primaria son 25 actos en el año, para secundaria son 29. Entonces tenemos los que recibieron algún maltrato físico, los de arriba en azul clarito son los que están adentro de la campana, pueden ser considerados como normales, y aquí ya estamos abajo en la colita de la distribución.
Y en esa colita luego fuimos y los segmentamos porque hubieran recibido la mayoría de sus actos con la intención de molestar. Veníamos con 33% de todos los alumnos, los que pasan por arriba o se van a la colita de la distribución son 9% y los que recibieron los actos con la intención de molestar en su mayoría ya se disminuyeron a 4%. Ese 4%, además, si le aplicamos el criterio de fueron los mismos compañeros o no fueron los mismos compañeros, se divide en 1.1 y 3.4 o algo así, ¿no? Si los juntamos es 4.5%, si los separamos es 1 y 3%, la cantidad o la incidencia de niños que pueden estar en riesgo en las escuelas, por la forma en la que se llevan, por los actos que reciben, porque ellos declaran que se hacen con la intención de molestarlos, en su mayoría, o por arriba del promedio, o la cantidad de actos sobre todo, ¿no? Estamos hablando aquí de más de 28. Entonces, estamos entre 3 y 4% de los niños en el caso de primaria, y lo que sí es muy importante, bueno, pues 40% totalmente seguros, o sea, lo que nos dicen es muy poco, y lo demás pues ahí en segmentos, que ya ahí sí yo diría que hay una parte más subjetiva, ¿no? Es de cómo lo veo, pero ya los extremos sí lo siento yo más, sobre todo el 40% es indiscutible, ¿no? Es muy seguro. En secundaria los valores son los niños que dicen que no reciben ningún maltrato, y es una parte de eso sí se vio en el cualitativo, y es que a partir de la secundaria los niños se llevan desde luego más pesado, ¿no? Entonces es más común sobre todo que se empujen, otro tipo de actos. Entre las niñas, sobre todo la agresión psicológica. Entonces el grupo de ningún maltrato pues sí se hace más chico, y el que crece en relación a la primaria es el grupo de niños que tienen pocos maltratos o tratos psicológicos y con poca intención de molestar. Ese grupo crece a 12%. Entonces, entre los tres grupos en amarillo, como niños en un ambiente seguro, tenemos el 32% de los alumnos de los 3 años de secundaria. Ya cuando nos vamos al segmento de abajo de los maltratos físicos, como dijimos aquí, el valor para que estén más allá de la campana, o sea que estén ya en la cola, son 28 actos o más en un año, y al menos, como dijimos, alguno físico. Cuando nos vamos a ver de ese 11% que tenemos de niños que recibieron algún acto físico y en la colita de la distribución, encontramos que 5% fueron con poca intención de molestar y 6% con más intención de molestar. Si nos vamos y al 6% le seguimos aplicando los criterios, acabamos con que el segmento de maltrato está entre 5 y 2%, que sumados, si consideráramos los dos, estamos hablando de 6.3. Estos valores, como no están redondeados, ya en el momento de sumarlos parece que hicimos mal la suma, pero como no tienen decimales, pero en realidad debe ser 4 o 5 y 1 7 o una cosa parecida, para que lleguemos al 6.3 que tenemos si sumáramos los dos. Y bueno, a lo que llegamos es que el acoso construido es mayor en secundaria que en primaria, pero aún así los dos son muy inferiores a lo que los niños declaran como bullying. O sea, no tenemos duda de que la palabra bullying se usa mal, se usa con mucha laxitud, sobre todo entre los niños,
y en los dos niveles escolares, probablemente más en primaria, pero en los dos niveles escolares. Hoy había una hoja que estaba oculta, que era la que dijiste que luego yo les explicaba, o ya me la salto. ¿Ya? Bueno. Entonces, básicamente es eso, o sea, una medición de bullying, y es un poco lo que decían ahorita de las encuestas. Si yo voy a preguntar nada más, ¿ha sufrido bullying? Pues me voy a quedar con un 15%, ¿no? Si yo en cambio construyo un índice de maltrato, pues a lo mejor me quedo con un 4%. Y sí son valores muy diferentes, ¿no? En primaria, por ejemplo. Entonces, es un poco saber que el término bullying sí se abusa y que por eso construimos este valor del maltrato o acoso. Ahí hay toda una discusión metodológica de si eso es acoso o nada más maltrato, ¿no? Y como la definición del término, y bueno, creo que no llegamos a un acuerdo final, ¿verdad? Gracias. Gracias.